Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos continuando nuestro estudio sistemático de teología sistemática y hoy nos encontramos en el capítulo 51 y tiene como tema el bautismo. A modo de introducción, dice nuestro material, el bautismo es un sacramento que fue claramente establecido por Jesucristo. Él dio la orden en Mateo 28 que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. Esto es lo que todos conocemos como la Gran Comisión. En este punto encontramos que dice Jesús, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acá empieza a hablar sobre el bautismo. Sin embargo, hay diferencias agudas sobre el bautismo entre muchos grupos, ¿verdad? Como ejemplo, muchas comunidades bautizan solo adultos. Muchas comunidades cristianas bautizan solo adultos que han hecho una profesión de fe. Mientras que otras bautizan bebés al poco tiempo de haber nacido. En vista de estas y otras diferencias de opinión, la pregunta es, ¿cómo debemos entender este importante rito cristiano? Acá no dice el libro de que nos va a explicar por qué el bebé o por qué el adulto se bautiza, sino que el autor se enfoca en que nosotros entendamos el significado del bautismo. El primer punto que vamos a estar viendo, dice, es el bautismo de Juan. O sea que el bautismo que Juan estaba haciendo, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, ¿verdad? Y el ministerio que estaba haciendo. Muchos piensan que el bautismo lo inició Juan el Bautista. ¿Qué creen ustedes, verdad? No, Juan el Bautista, yo he visto en la tele y dice la Biblia que le sumerge a la persona y se levanta otra vez, ¿verdad? Muchos piensan que el bautismo lo inició Juan el Bautista. Pero el bautismo de Juan y lo que celebramos según el Nuevo Testamento en la comunidad cristiana no son idénticas. Pero yo pensé que ese era, ¿verdad? Muchos dicen. No, pero yo me voy a sumergir porque Juan era quien le sumergió a Jesús. Pero si nosotros lo comparamos, el bautismo de Juan bajo la luz del Nuevo Testamento, estos no son idénticos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el bautismo que Juan instituyó se dirigía específicamente a la nación judía. Y fue iniciado desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios dio la profecía y dijo, enviaré a alguien delante de ustedes para que prepare el camino? ¿Se acuerdan? Antes de Jesús, para que prepare el camino. Una voz que clama en el desierto. Abran los caminos. El bautismo de Juan ya comenzó muchísimo antes de nosotros, cuando Dios profetizó eso. Dios dio la profecía de que alguien iba a estar en ese momento preparando el camino para Jesús. Ahora, ahí respondimos, ¿por qué el bautismo de Juan y el bautismo del Nuevo Testamento no son idénticos? Por esta misma cosa, porque el bautismo de Juan fue dirigido al pueblo judío. ¿A quién se le dio la profecía del que iba ahí delante de mí? Enviaré, dice Dios. ¿A quién le dijo? Al pueblo de Israel. Entonces se entiende que Juan el Bautista, él estaba bautizando y estaba dirigido al pueblo judío. Perfecto, dice. Y fue iniciado desde el Antiguo Testamento. Dios había prometido durante siglos la venida del Mesías. Eso lo hemos estudiado en todo el Antiguo Testamento, que en todo el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Jesucristo. Así que cuando el Salvador estaba a punto de hacer su entrada al mundo, según lo predijo el Antiguo Testamento, Dios envió un profeta venido del desierto para preparar su venida. Ese era el recibimiento que iba. Juan estaba haciendo el bautismo para dar a conocer al mundo a Jesús.
Y el Evangelio de Juan, ¿cómo leemos? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y yo doy testimonio, dice Juan, de que Él es el Hijo de Dios. Ese era el ministerio de Juan, con el bautismo. Continuando el material, dice, Juan fue ese profeta y vino a proclamar la venida del Mesías, con el bautismo que él hacía en ese momento, ¿verdad? A un pueblo que no estaba preparado. El pueblo judío supuestamente estaba preparado, pero realmente no lo estaban. Por eso no escucharon a Juan. Durante el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento surgió una práctica en el judaísmo llamada bautismo de prosélito. Esto podemos ver dentro de la historia, ¿verdad? ¿Cómo era este rito? Era un rito de purificación para los gentiles. En aquel tiempo, muchos gentiles sabían que el pueblo, que los judíos, que Jehová, que Dios estaba con los judíos. Entonces muchos gentiles se pasaban al judaísmo. Entonces decía un gentil, yo quiero hacerme judío porque yo sé que Dios está con ustedes. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? El judaísmo puso ciertas reglas. Dice, era un rito de purificación para los gentiles, un baño que se simboliza por la purificación de gente que se consideraba impura. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue a la boda de Canaán y había tinaja de agua, ¿verdad? Eso se usaba para la purificación en ese momento, en aquellos tiempos, para los que querían hacerse judíos. Dice, si un gentil quería hacerse judío, esto es la teología, si un gentil quería hacerse judío, debería hacer tres cosas. Tenía que hacer una profesión de fe. Número 1, profesión de fe en el judaísmo. Número 2, si era varón, tenía que ser circuncidado. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Abraham que circuncida a todos los que nacen debajo de su casa, ¿verdad? Y en tercer lugar, finalmente tenía que pasar por un rito del bautismo, de prosélitos, porque se consideraban que eran ceremonialmente impuros. O sea que los judíos, en tiempo de Jesús, o cuando Jesús estaba por venir, ellos se consideraban el pueblo de Dios, sin mancha, sin pecado, puro, y todos los gentiles eran los impuros, ¿verdad? Entonces, si un gentil quería pasarse al judaísmo, tenía que hacer estos tres ritos. Y cuando hablamos de rito, es algo que se hace como señal, ¿verdad? Algo literal. Dice, Juan el Bautista escandalizó a muchos cuando declaró que los judíos necesitaban ser purificados de la misma manera. O sea que cuando Juan el Bautista apareció, le decimos el Bautista porque bautizaba. Cuando Juan el Bautista apareció, le dijo a los judíos de que ellos mismos necesitaban esas tres cosas que ellos estaban pidiendo a los gentiles para que puedan hacerlo. Entonces el pueblo judío no. Ahí comenzó el rechazo del pueblo judío del judaísmo hacia Juan el Bautista. Le dijo, no solo eran los gentiles los que necesitaban arrepentirse y prepararse para la venida del Mesías. También los judíos tenían que prepararse. Por eso Juan clamaba al pueblo judío. En Mateo 3:2 leemos, y ese es muy conocido, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y el judío decía, no, yo no necesito arrepentirme. El gentil es el que necesita arrepentirse. Continuando, dice, los fariseos se indignaron por el mensaje de Juan. Sí, porque no era lo que ellos estaban sobrellevando, ¿verdad? Los fariseos se indignaron por el mensaje de Juan, ya que ellos encontraban su seguridad en el antiguo pacto. O sea, el pueblo judío estaba creidísimo, convencidísimo, de que estando ellos sujetos al antiguo pacto, eran el pueblo de Dios, tenían la salvación y eran amados por Dios. Cuando vino Jesús, instituyó un nuevo pacto. Tenemos muchos pactos en la Biblia, pero
Cuando Jesús instituye un nuevo pacto y una nueva señal del pacto, dice. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ¿cuál fue la señal? ¿Se acuerdan? La circuncisión era la señal que el pacto entre Dios y Abraham. Ese era el antiguo pacto. Tenemos que diferenciar bien el antiguo pacto del nuevo pacto. Cuando Jesús dice nuevo pacto, quiere decir de que hay uno que es viejo y que no es que ya no sirve, sino que ya le supera el otro pacto que es más nuevo. Por eso no debemos caer en el error de decir, no, el viejo pacto ya no sirve. Ese es un extremo. Y el otro extremo es, no, yo voy a circuncidarme otra vez porque el viejo pacto es también el pacto, ¿verdad? No. Cuando se dice un nuevo pacto y una nueva señal del pacto. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, cuando nosotros hacemos un trato, ¿verdad? ¿Qué es lo que más vale cuando hacemos un trato? Nuestra firma. Firmamos ahí un cheque, tanto, firmado por fulano tal. Esa firma te asegura que el que te dio el cheque, ¿verdad? Es responsable del cheque, el que hace la firma. Es la misma cosa. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, da una señal visible. Da una señal visible que era la circuncisión para ellos. Bueno, cuando vino Jesús, instituyó un nuevo pacto y una nueva señal del pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios ratificaba sus pactos con señales, así como estábamos viendo. Por ejemplo, la señal del pacto que Dios hizo con Noé. ¿Se acuerdan? Fue el arco iris. ¿Qué significaba eso? De que Dios nunca destruiría el mundo con agua otra vez. Y justamente eso es lo que estamos hablando. Cuando Dios entró en pacto con Abraham y su descendencia, lo estableció con la señal de la circuncisión. Era la firma, tal. Era algo que se veía. Era algo, una acción que comprobaba ese pacto, esa promesa. En ese tiempo, la circuncisión se convirtió en la señal de la promesa. Con el tiempo, muchos, incluyendo a los fariseos, llegaron a creer que la circuncisión era el medio de salvación. Así como, ¿se acuerdan cuando apareció en el desierto serpientes y moría el pueblo de Israel y morían todos? Entonces, pusieron en la asta, en un madero, una serpiente de bronce y todo lo que le miraba, si le moría la serpiente y miraba a esa serpiente de bronce que estaba en el asta, se sanaba. Ahora, en su momento era una herramienta útil, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esa imagen? Los judíos lo utilizaron lo empezaron a idolatrar. Empezaron a cambiar el significado. Empezaron a adorar ese símbolo de la serpiente ardiente. De la misma manera, los fariseos llegaron a creer que la circuncisión era el medio para la salvación. Yo me circuncido y tengo la salvación. Empezaron a creer de que la salvación estaba tal vez fuera de ellos, con un rito o con algo que tenía que hacer exteriormente para tener la salvación. Entonces el apóstol Pablo argumentó contra esta postura en su epístola a los Romanos. Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28. Pablo empieza a explicar, empieza a abrir las cortinas. Yo me imagino que el Antiguo Testamento era en donde vos estabas en un lugar y había una cortina que era medio traslúcida y te dejaba mirar adentro, pero miraba lo que estaba adentro, pero no estaba claro lo que estaba adentro.
¿A qué se refiere eso? La circuncisión, las leyes, los 10 mandamientos que son las leyes, ¿verdad? Todos los decretos. Pero acá Pablo empieza, ¿qué hace Pablo? Empieza a abrir esa cortina para que podamos ver, esto era lo que Dios estaba enfocado, o esto era lo que estaba en la otra pieza, o esto era lo que está ahí. ¿Y qué dice Pablo? No es judío el que lo es en lo visible. No lo podemos cambiar. No es, porque no es judío, no es cristiano el que lo es en lo visible. Y acá muchas veces vamos a decir que somos duros, ¿verdad? Pero cuando aparentamos ser cristianos, eso es lo que está hablando. Cuando el judío aparentaba ser cristiano, y yo, mira, un poco, y santito, y esto y aquello, pero mi esqueleto está atrás, ¿no? Ahí nomás está muerto, ¿no? Y el judío decía, yo soy judío, y yo, y esto. Y mira, tengo la circuncisión. Yo hablé lenguas. Yo me caí la vez pasada, sí, yo me caí, rodelo ahí. Y yo profeticé y cayeron fuego del cielo. No, es lo visible. ¿Se acuerdan cuando la vez pasada, creo que a mí me tocó desarrollar la iglesia visible y la iglesia invisible? ¿Cuál es la iglesia universal de Jesucristo? ¿La visible o la invisible? La invisible. La visible no lo es. Bueno, dice, porque no es judío, nosotros podemos decir, porque no es cristiano el que lo es en lo visible. En las cosas que se ven. Uno puede verse muy buenito, ¿verdad? Pero no es lo que se ve. ¿Se acuerdan cuando el profeta se fue para ungir al nuevo rey de Israel? Se fue a Isaí. Isaí tenía muchos hijos, ¿verdad? Y pasaba el primero feroz, tipo, ¿verdad? Y el profeta decía, este tiene que ser porque este es grande, decía, de gran apariencia, decía. Y Dios le dice, no, ese no es. Y después me imagino que el profeta medio, ¿y qué es lo que le pasa a Dios? Si eso es lo que, mira, pues, ese reúne todas las características físicas visibles, decía Samuel. Pero Dios no se fija en las cosas de afuera. El hecho de que vos llores, el hecho de que vos seas aparente ser el más bonito de todos, eso, a mí tal vez, yo te voy a creer, pero Dios no te va a creer. Le va a engañar a muchas personas, pero Dios, ¿por qué le va a engañar a las personas? Porque las personas ven lo visual, pero Dios ve el corazón. Y le dice Dios, no, anda, no tenemos otro, viene un mitaí allá que estaba pastoreando, a él ungirle. Y ahí le dice Dios, porque yo veo el corazón, porque ustedes los hombres solamente se fijan en las cosas físicas. Entonces dice, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío, o nosotros podemos intercambiar acá, sino más bien es cristiano el que lo es en lo íntimo. ¿Cómo vos te estás portando cuando estás solo? Cuando nadie te ve, cuando el pastor no te ve, cuando el hermano ya no está. ¿Qué estás haciendo? Y yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué estás haciendo. Pero si en lo íntimo le buscas a Dios, sos cristiano. Pero si en lo íntimo no le buscas a Dios, déjame decirte, hermano, que no sos cristiano. No, ya salí de la iglesia, ahora ya voy a sacarme la capa de invisibilidad, total, nadie me va a ver. El domingo soy espiritual y el lunes ya soy carnal. Le hago caso a mi carne. ¿Qué haces en lo íntimo? Hacete esa pregunta. Cuando estás solo, bueno, nadie te ve. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo? ¿Le buscas a Dios? ¿Poner una música de alabanza? No, ¿sabes qué? Voy a leer un versículo y voy a tratar de aprender. Voy a poner, no sé, tengo un amigo que no sé. Ese es un cristiano en lo íntimo. Yo no lo veo, vos no lo vas a ver en mí, pero ese Dios está viendo. Dice,
Más bien él es cristiano o es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión, acá Pablo empieza a abrir la cortina y empieza a mostrarnos a ese que era lo que yo te quería mostrar. Vos no estaba viendo porque estaba nomás con la cortina. ¿Qué dice Pablo? Y la circuncisión es la del corazón. ¿Qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento? Era cortar algo de la carne del prepucio, cortar el prepucio y sacar, ¿verdad? Era algo que estaba tal vez molestando ahí, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice? Y la circuncisión es la del corazón. ¿Se acuerdan que Dios dijo, les daré un corazón de carne y les quitaré ese corazón de piedra? Dice, ¿verdad? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal, o sea, la alabanza de esa persona que en lo íntimo le busca a Dios, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tuvo David, en espíritu. Y no se aferra a cumplir y decir, yo cumplo los 10 mandamientos. O yo voy a hacer que los 10 mandamientos me den la salvación. Eso dice no en la letra. Esa es la alabanza del tal, no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La alabanza de los tales no proviene de los hombres, sino de Dios. Muchas personas quieren buscar reconocimiento de los hombres. A eso se refiere Pablo. Entonces, ¿qué hace? Se circuncida. En el Antiguo Testamento los fariseos se circuncidaban físicamente. Decían que tenían los mandamientos de Dios y que las leyes de Dios le daban la salvación. Entonces, se portaban de una manera buena. Y bueno, ¿se acuerdan? Hacían cosas buenas. Entonces, la gente les alababa a ellos. Por eso dice Jesús, no sea como los fariseos que les gusta estar en las plazas delante luego para que la gente les aplaude. No sean así. ¿Por qué? Porque la apariencia de ellos nomás es así. Todo en el Antiguo Testamento es lo que se refería a lo externo. Cuando vino Jesús, ¿qué dijo? Esa era representación de lo que ahora yo les voy a enseñar, que es en lo interno, dice, en el corazón y en lo íntimo, dice Jesús. Nos enseña el Romano. Bueno, dice Pablo, continuando, dice, Pablo añade que aunque la señal de la circuncisión no salva, y eso es lo que estábamos leyendo recién, y muchas veces también nosotros pensamos eso, ¿verdad? No digo nosotros, ¿verdad? Pero que no le digan un día que se vayan en un grupo diferente, le digan, hermano, vos tenés que bautizarte para salvarte. Ahora vos ya sabés ya que no es así. Tal vez ayer podías haber hecho, pero hoy ya nos enseña esto que no es así. Pablo añade que aunque la señal de la circuncisión no salva, la señal no queda sin significado. Eso es lo que estamos hablando. No vaya así, no, eso ya no sirve. Eso de antes no vaya, eso ya no sirve más. Eso no queda sin significado porque era para, ¿se acuerdan? La circuncisión era para confirmar la promesa que Dios le hizo a Abraham. La circuncisión significó la promesa del pacto de Dios a todo aquel que ponga su confianza en Dios. La circuncisión ilustraba, ahí está, la ilustración. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Se estaba ilustrando lo que Dios quería llevar, lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía. La circuncisión ilustraba la validez de la promesa de Dios, pero la promesa de Dios se cumpliría solo mediante la fe. ¿Se acuerdan? Abraham tuvo fe, fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Se acuerdan? La circuncisión no era la señal del nuevo pacto. ¿Se entiende, verdad? En el Antiguo Testamento Dios hizo el pacto con Abraham, se cortaba el prepucio en señal de la promesa que le dio. Hacían la circuncisión, pero Abraham fue justificado ¿por qué cosa? Porque le creyó a Dios. La circuncisión no era la señal del nuevo pacto. Este es el punto que Pablo disputa con los judaizantes. Los judaizantes querían traer otra vez del Antiguo Testamento la circuncisión y querían imponerle otra vez a los cristianos. ¿Vos sos cristiano? Soy cristiano. Bueno, tenés que practicar la circuncisión física. Pablo disputaba con los judaizantes quienes insistían que todos los varones convertidos al cristianismo debían ser circuncidados. Entonces a eso se le llamaba los judaizantes. Pablo arremete en todas las cartas que él escribe. Tengan cuidado los judaizantes, decía. En una parte decía, ojalá que se corten
que hierren y que corten, ¿verdad? En una parte Pablo ya se enojó ya, porque los judaizantes insistían en eso. Entendieron, Pablo quería que los judaizantes entendieran. Ahora, Pablo quería que los judaizantes entendieran que la circuncisión no solo era una señal de la promesa del pacto, sino también de su maldición. O sea que la circuncisión física tenía una maldición. ¿Por qué? Porque el que no cumplía estaba maldecido, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Si no cumplía esa promesa, si no cumplía, estaba maldecido. Acá me quiero detener, dice, Pablo quería que los judaizantes entendieran. Bueno, ahora sí nosotros entendemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos entienden realmente el significado del bautismo? ¿Verdad? Algunos estipulan, no, tenés que sumergirte, porque bautizado, obviamente el significado es sumergido, lleno. Y después cuando salí tenés que hablar en lengua. Y cuando no nos instruimos en este punto, caemos en esos pequeños errores que después a la larga empiezan a desviar completamente la doctrina bíblica. Dice, continuando, Pablo quería que los judaizantes entendieran que la circuncisión no era una señal de la promesa, no era una señal de la promesa del pacto, sino también, no solo era, ¿verdad?, pero sino también de su maldición. La promesa traía en sí una maldición. Todos los que fallaban en su intento de cumplir los términos del antiguo pacto eran destituidos de la presencia de Dios. Esa era la maldición. Sin embargo, vemos que en la cruz Cristo cumplió esa maldición. ¿Se acuerdan? Maldito el que es colgado en el madero. Él llevó toda nuestra maldición, que dice Isaías, colgado por un madero, llevó toda nuestra iniquidad, todas nuestras maldiciones. Y por él fuimos sanados. De nuestra rebelión, de nuestro pecado. Por lo tanto, quienes están bajo el nuevo pacto e instan a la circuncisión están retrocediendo a los términos del antiguo pacto. Judaizantes. Bueno, parece que eso terminó, ¿verdad? No, acá nosotros vemos que es circuncidar. Pero ahora pues nadie te dice, un judío no te dice, no, circuncidate. Pero hay muchos que en estos tiempos empezamos a judaizarnos otra vez. ¿En qué sentido? No, había sido que mi tatarabuelo era judío, ¿verdad? No sé si a usted le pasó eso, o vieron en las redes sociales. Vos buscás y había sido mi tatarabuelo, era judío. Y nos sentimos identificados. Obviamente que tenemos, nuestra bendición siempre es con el pueblo de Israel. Pero no es que le estemos rechazando, no es que seamos antisemitas, al contrario, el cristiano siempre apoya a Israel y siempre tiene que apoyarlo. Nosotros estamos hablando de esas prácticas que dañan la buena doctrina. Y te encontrás con muchos cristianos ya usan la kippah. ¿Y por qué usa? No, yo he visto en internet, yo he visto mi árbol genealógico y ahí decía mi tatarabuelo era judío. Y dentro de poco ya se va a circuncidar. ¿Sabe por qué? Porque está aceptando ideas extras, la cual Pablo nos hace 2000 años nos dijo, aniquen a peyapotipea. Estamos bajo el nuevo pacto. No hagan eso. O empezamos a ver muchos cristianos que traen tierra de Jerusalén. Empezaron a dar tierra de Jerusalén a los cristianos. Agua de ¿cómo era? ¿De dónde se bautizó Jesús? ¿Cómo era? Agua del Jordán, rociado por el agua. Eso ya empieza a rozar hacia la hechicería, ¿verdad? De ninguna manera. O me voy a ir a bautizarme en el río Jordán, porque ahí se bautizó Jesús. Si vos estás pensando así, tenés que leer esta parte de la teología. Bueno, dice, por tanto, quienes están bajo el nuevo pacto e insisten en la circuncisión, están retrocediendo a los términos del antiguo pacto. Hay que entender una cosa, de que el pueblo de Israel ahora mismo está en stand-by. Cuando
Pablo empieza a predicar a los gentiles y los judíos rechazan el evangelio. ¿Qué pasó? Dios le dijo al pueblo judío, ustedes espérenme acá, espérenme ahí. Ahora voy a tratar, porque ustedes me rechazaron, yo voy a manifestar a los gentiles y comienza el tiempo de la iglesia. No es que Israel no tiene la salvación. Pablo en Romano nos explica muy bien. Israel está acá nomás, ahí está siguiendo todos sus ritos y todas esas cosas, pero aún estamos en el tiempo de la iglesia. Ahora, ¿la iglesia en qué tiempo está? ¿Está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Está en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En Pentecostés. Ahí comenzó la iglesia. Ahora, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿en qué tiempo él se encontraba? En el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo aún todavía no murió y porque aún todavía no vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, no tomemos el bautismo de Juan como parte del Nuevo Testamento, porque no lo es. Y si yo digo, y si alguien dice, Juan bautizó sumergido en agua y se levantó y esto y aquello, ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está judaizando, porque está trayendo lo que eran los judíos y está poniendo en el cristianismo. Estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando termine el tiempo de la iglesia, con el arrebatamiento, no sabemos cuándo será, ¿verdad? Y ahí, cuando termine el tiempo de la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia, invisible, ahí entra otra vez en juego el pueblo de Israel. Y Dios le dice, ahora voy a tratar de con ustedes. Vengan nomás acá. Y ahí dice Romanos 9, 10, 11, Dios va a tratar con los judíos. Bueno, continuando, dice el siguiente punto. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Ya vimos el bautismo de Juan, ahora vamos a ver el bautismo de Jesús. Entonces la señal del nuevo pacto no es el bautismo de Juan, lo vimos recién. Es el bautismo de Jesús, ese es el nuevo pacto. Jesús tomó el rito de la purificación y lo identificó no con Israel, sino con su propio pacto. Nuevo pacto, con su nuevo pacto. Cuando Jesús está en la última cena dice, este es la sangre que se derrama, este es la carne, esta es la sangre que se derrama en señal del nuevo pacto. ¿Qué dice Jesús? Hay un antiguo pacto, pero yo les traigo un nuevo pacto. Dice Jesús, este es lo que Dios quería darlo hace rato. Y este es el tiempo ideal, el momento ideal para eso. Como resultado, el bautismo reemplazó a la circuncisión como el signo externo de inclusión. Ese era signo externo de inclusión en la comunidad del nuevo pacto. Quienes están bautizados no son necesariamente salvos. Eso también podemos estar de acuerdo, porque como estábamos viendo que no es el bautismo lo que te salva. Sin embargo, tiene la promesa de que que todos los beneficios de Cristo son suyos cuando lleguen a creer. Hay muchos que fueron bautizados antes de llegar ¿cómo le podemos decir? A la señal del bautismo literal, por decirlo así. Hay muchos que fueron, muchos hermanos, ¿verdad? Han sido bautizados por el Espíritu Santo y después dicen, yo me quiero bautizar. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Hay muchos que se bautizan y luego empiezan a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? No pensemos de que ese rito que hacemos del bautismo te va a dar la salvación. ¿Qué dice el autor del libro? Dice que vos te bautizás y tenés esas promesas del bautismo. Dice, continuando, quienes están bautizados no son necesariamente salvos, sin embargo tienen la promesa de Dios de que todos los beneficios de Cristo son suyos cuando lleguen a creer. Acá, por ejemplo, nosotros podemos, es medio laberintoso esto, ¿verdad? Porque los que están
bautizados no necesariamente son salvos. Sin embargo, tienen la promesa de Dios de que todos los beneficios de Cristo son suyos cuando lleguen a creer. Acá nosotros podemos acuñar la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Podemos acuñar también, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice a los cristianos, yo nunca les conocí, pero ellos eran bautizados, ¿verdad? Ellos profetizaban, ellos echaban fuera demonios. Martín Lutero en ocasiones se sentía atacado por el diablo. Dice que Martín Lutero, bueno, es una expresión que él hacía, ¿verdad? Martín Lutero dice que en ocasiones que él se sentía atacado por el diablo. Cuando le pasaba eso, él decía en voz alta, apártate de mí, estoy bautizado. En otras palabras, Lutero se afianzaba por fe en las promesas de Dios, que son comunicadas a su pueblo por medio de esta señal del pacto. Ese es el significado del bautismo. Es una palabra dramatizada. Es la palabra de promesa de Dios a todo aquel que cree. No confundamos, yo escuché, él está diciendo que no nos bauticemos. No, yo no estoy diciendo que no nos bauticemos. Lo que nuestro estudio de hoy quiere hacernos entender es el significado, el concepto, qué es el bautismo. Cuando entendemos qué es el bautismo, eso es. No diga que no, él no quiere lo que Dios me bautice. No, no es eso. No es eso, sino que el significado del bautismo. Continuando, dice Colosenses 2:8, dice Pablo, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados, dice, pero no físicamente, sino el corazón. Nosotros fuimos circuncidados, pero del corazón, en Cristo Jesús. Con una circuncisión, acá está, no hecha con manos, al despojarlo del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. ¿Qué era literalmente la circuncisión? Era cortar algo, un pedazo que tal vez estorbaba o tal vez estaba de más, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué hace Cristo cuando muere en la cruz? Aplica la misma cosa, pero en el sentido íntimo. Agarra el bisturí y Héctor tiene la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué hace? Agarra el bisturí y empieza a cortar. Separa la carne de lo espiritual. ¿Entiendes? Soy carnal, pero ya no estoy apegado a carnal. Ya no me vienen esos deseos carnales, pero ya yo no soy esclavo del pecado, porque ya no estoy unido espiritualmente a la carne. Tengo todavía, por eso dice Pablo, ¿verdad? Tenga cuidado el cristiano que tenga cuidado de no caer. Dice, no diga que no, ya anda pecado, pero puede caer. Pero Cristo nos dio esa circuncisión, nos liberó, nos sacó la carne que nos estaba estorbando. Entonces yo ya no puedo pecar más, van a decir, ¿verdad? Ya no tengo más lo carnal en mí. No, lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo fue separar lo carnal de vos. Ahora, si vos querés hacerle caso a lo carnal, podés hacerle caso, pero ya no somos esclavos del pecado. Eso Pablo siempre dice, ustedes ya no son esclavos del pecado, porque Cristo ya les circuncidó, ya la parte carnal no lo sacó afuera, pero ya lo separó ya ahí. Ya no somos esclavos del pecado. Ay, hermano, yo no me puedo controlar. Hacemos ya apoyé mal hacer más ganada. Esa persona tal vez le falta circuncidarse. No puedo con mi naturaleza. A todos nos pasan las tentaciones, las pruebas. Queremos hacer cosas muchas veces que no conviene, pero algo ya te dice ahí, voy a estar separado. Si vos querés hacer, no vayas a hacer. Vos querés hacer, no vayas a hacer. A eso se refiere. Bueno, dice, al despojarlo del cuerpo pecaminoso, carnal, mediante la circuncisión, que viene de Cristo, fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo
en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó entre los muertos. ¿Qué es el bautismo? Sumergirse completamente. ¿Cuál es el rito visible? Sumergirse en agua y levantarse. Eso todos vemos que el hermano se bautizó y todo. Pero atiendan lo importante. ¿Qué decía Pablo? No, el cristiano no es el que es visible, dice. El cristiano es en lo íntimo. ¿Qué quiere decir? Es que si nosotros entendemos que fuimos bautizados con Cristo, acá nos explica que fuimos muertos con Cristo y resucitados con Cristo. ¿Por qué Jesús dice eso? Cuando un criminal se le sentencia, le llevan al juez, vos te vas a ir 5 años preso. Se va preso. ¿Cuántos años dura la sentencia? 5 años. Después sale otra vez. Pero ¿qué pasa si el interno muere a los 1 año que está ahí? La sentencia, opa. ¿Y qué pasa si resucita? Ya no le pueden juzgar más. Porque esa sentencia era mientras esa persona vivía. Cuando nosotros espiritualmente morimos con Cristo en la cruz, creemos en Cristo, resucitamos con Él, es la misma cosa lo que pasa. Por eso Dios nos perdona, porque el viejo hombre, como dice Pablo, ya murió con Cristo. Está diciendo eso, el viejo hombre ya murió con Cristo. Fuimos bautizados con Él en la muerte y bautizados en la resurrección. Mi viejo hombre, el que le gustaba las porquerías, murió ahí. Y la sentencia de Dios era mientras vivía esa persona, ¿verdad? Y si nosotros resucitamos espiritualmente con Cristo, ¿quién juzgará a los que creen en Cristo? Dice Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Se acuerdan? Tribulación, hambre, tristeza. Nada, nada. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura, dice Pablo. Nueva creación. Dice, aquí Pablo, en la página 298, aquí Pablo habla de la circuncisión no hecha con manos. Y estamos de acuerdo. Él ve una relación directa entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo del Nuevo Testamento. No decimos que el Antiguo Testamento ya no sirve. Eso no sirve. No vamos a decir, no, ese ya no sirve. Nosotros somos, acá ya eso era, no. Pablo acá va a explicar que tiene una relación. El bautismo es una señal, y pueden subrayar señal. Vamos a hablar del bautismo, una señal. Vos cuando te vas a la ruta estás manejando, ¿qué tenéis al costado de las rutas? Señales viales, que te dicen que allá hay una curva, una señal. Y si no hay esa señal y te agarra el sorori y te dice, deco ape, bego catún de Juana, pero no hay por la señal, le vas a decir vos. Entonces, la señal es algo visible. Dice, el bautismo es una señal de nuestra regeneración. Señal de que hemos sido resucitados en una muerte espiritual, de una muerte espiritual, eso lo estamos hablando, y hechos nuevas criaturas. La señal misma, acá entra, no logra eso. Simplemente apunta a lo que sí lo logra. Y eso justamente, vos te vas en tu vehículo, la señal de reduzca la velocidad. Esa señal no va a actuar por tu vehículo y bajar la velocidad. Debo venir de velocidad. Por esa señal. Eso es justamente lo que nos dice acá. El bautismo es una señal de nuestra regeneración. Señal de que hemos sido resucitados de una muerte espiritual y hechos nuevas criaturas. La señal misma no logra eso. Que nadie nos diga, vos tenés que bautizarte para ser salvo. Y sucede, ¿verdad? En muchas partes. Por desconocer las doctrinas bíblicas. Bueno, la señal misma no logra eso. Simplemente apunta a lo que sí se tiene que lograr. ¿Qué te dice la señal de reduzca la velocidad a 70? Lo que él quiere lograr es que vos utilices señal para reducir tu velocidad. Pues la señal misma no va a bajar tu velocidad de tu vehículo. La señal misma no logra eso. Simplemente apunta a lo que sí se logra. El Espíritu Santo.
¿Qué es lo que se logra? El Espíritu Santo. Así como somos bautizados con agua, Dios promete bautizar con su Espíritu Santo a quienes están con Cristo. Además, el bautismo indica nuestra participación en la muerte y la resurrección de Cristo. En un sentido muy real, morimos con Cristo en la cruz porque fueron nuestros pecados los que Él llevó ahí. Pablo enfatiza que somos llamados a participar en el sufrimiento de Cristo, no para ganar méritos, sino para identificarnos con nuestro Señor crucificado, al participar voluntariamente en su humillación. Esto también se simboliza en el bautismo. Pablo escribió que a menos que estemos dispuestos a participar en las aflicciones de Cristo, no participaremos en su exaltación. Cristo prometió que sus discípulos fieles serían perseguidos. Lucas 21, 16 y 17. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. ¿Verdad? Eso es una identificación. Ahora, la vez pasada estaba pensando y al cristiano no se le persigue más ahora. Entonces, sí, una forma de identificar a un cristiano es la persecución. Pero si el cristiano te dice, vos sabés, hermano, que yo no tengo problema, vos sabés que ya tengo 3 vehículos, mi edificio, y mi trabajo, y mi esto, y mi aquello. Espera, pues hay algo raro ahí. Porque una señal dice, si a mí me persiguieron, dice Jesús, a usted también lo van a perseguir. Es algo distintivo de ese. Si a mí me persiguieron, a usted también lo van a perseguir. Si a mí me persiguieron, a usted no le van a perseguir. No, eso no dijo Jesús. Si a mí me persiguieron, ustedes van a ser prósperos. Eso no dijo Jesús. Si a mí me crucificaron, ustedes no van a ningún problema, lo van a tener. Van a hacer cabeza y no cola. Eso jamás dijo Jesús. Si a mí me persiguieron, dice Jesús, a ustedes también lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque somos parte de Cristo. ¿Verdad? Somos parte de Cristo. Bueno, su pueblo tendría que sufrir de esa forma, pero esas aflicciones no son comparables con la gloria que Dios tiene preparada para su pueblo en el cielo. Romanos 8:18. Pongamos la mirada en el cielo. ¿Se acuerdan? La última predicación creo que era. Pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las del mundo. No en las cosas de acá. No en las propagandas. No porque esto, no porque aquello. No porque si yo tengo, soy más que el otro. El bautismo significa nuestra participación, atiendan bien, el bautismo, ¿qué es el bautismo? El bautismo significa nuestra participación en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su sufrimiento, en su humillación y en su exaltación. Podés marcarlo ahí, el significado del bautismo. No estamos hablando de nada de que me voy a bautizar o no me voy a bautizar. No. Estamos hablando del significado del bautismo. Bueno, el bautismo significa nuestra participación en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su sufrimiento, en su humillación, en su exaltación. El siguiente punto, el último es una promesa significativa, es el título. Algunas iglesias argumentan que solo los adultos que hacen una profesión consciente de fe pueden ser bautizados. Sin embargo, históricamente la mayoría ha creído que así como la promesa del pacto del Antiguo Testamento le fue dado a Abraham y a su descendencia, la promesa del pacto del Nuevo Testamento les ha sido dada a los creyentes y a su descendencia. Y así como la señal del antiguo pacto le fue dada a los creyentes y a sus hijos, la señal del nuevo pacto le es dada a los creyentes y a sus hijos. Así como el bautismo es una señal de fe, también la circuncisión era, tiempo pasado, una señal de fe. Así como el bautismo es tiempo presente, es una señal de fe, también la circuncisión era tiempo pasado, una señal de fe. Y no podemos argumentar que una señal de fe no puede darse a nuestros hijos. El punto principal es que ni la circuncisión ni el bautismo confieren en la fe. Subrayado en negrita, doble punto. El punto principal es que ni la circuncisión ni el bautismo. Esto va para el pueblo judío y para el cristianismo. Para el pueblo judío que dice hay que circuncidarse ahí tener la fe. Y para el pueblo cristiano que dice no, hermano, de bautizar que mandeana, la que salva jamás, de salva paiti.
Sucede, ¿verdad? Ah, no, vos sabés que me tuve que bautizar otra vez en esa iglesia. ¿Y por qué? Y porque ellos me dijeron que ese bautismo no servía. O porque ese bautismo tengo que hacer eso para ser salvo. Porque mi salvación era incompleta. No lo es así, no lo es así. El punto principal es que ni la circuncisión ni el bautismo confiere la fe. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Pregunta. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El bautismo es una señal al pueblo cristiano de que yo me comprometo, de que yo estoy. Y cuando celebramos el bautismo de las personas, ese es lo visible, esa es la señal de mi regeneración. Es como que vos te vas a casar, ¿verdad? O sea, no digo nada, Joel. No. Cuando algunos que se casaron ya, ¿verdad? ¿Qué hace? Se va al juez de paz, ¿verdad? Ahí está, con su libro, serio, todo serio, nadie lo se ríe ahí, solamente la novia es lo que se ríe. Ahora, ¿qué más hay ahí? ¿Quiénes más están? Testigos. Para que el día de mañana no diga el novio, yo no me casé luego, porque ahí están los testigos. El bautismo, cuando nosotros hacemos el bautismo físico, es la señal que indica a la congregación o a los cristianos el comienzo de mi regeneración espiritual. Bueno, el punto principal es que ni la circuncisión ni el bautismo confieren la fe. Lo que confieren es la promesa de Dios a todo aquel que cree. El bautismo que te da la promesa. ¿Para quién? Para el que cree otra vez. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz y dos ladrones uno al lado de otro? Y uno arrepentido le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando... Primero reconoció su pecado y después dijo, Señor, acuérdate de mí cuando te encuentres en tu reino. ¿Y qué Jesús le dice? Rápido, bajate, anda, bautizate para salvarte. Eso le dijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo. Muchos cristianos fueron regenerados antes de su bautismo físico. ¿Se entiende? Y muchos cristianos tuvieron bautismo físico y luego fueron regenerados. Pero el punto es que el bautismo en sí, el rito que hacemos, no salva. Te confiere la promesa de Dios, pero no salva. Que no te digan, ella es bautizado, ella es salvata. No, no es así. ¿Qué dijo Pablo? Pablo me dijo, a mí me molesta cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de él, yo soy de aquel, yo soy de Apolo, yo soy de esto. Y dice Pablo, a mí no se me envió para bautizar, a mí se me envió para predicar. Dice. A mí se me envió para predicar. ¿Sabe por qué dijo Pablo eso? Yo me imagino porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, no por algún rito que se haga. Bueno, lo que confieren es la promesa de Dios a todo el que cree. ¿Qué confiere el bautismo? El bautismo no te confiere la fe, pero te da las promesas de Dios. Para todo el que cree, dice Israel. O sea que siempre es la fe. Página 299. Juan Calvino sostenía que la eficacia del sacramento nunca está atada al momento en que es dado. Eso es lo que estamos hablando. Vamos a leer bien. Juan Calvino sostenía que la eficacia del sacramento del bautismo, en este caso, nunca está atada al momento en que es dado. O sea que te bautizaste y tenés la salvación, te bautizaste y te regeneraste, te bautizaste. No, él no dice esto. La salvación puede venir antes del servicio litúrgico, por decirlo así. Durante o después de la administración de la señal. Cuando pasa el bautismo, ya sea por inmersión, aspersión, ¿qué está haciendo? Esa es una señal de que esa persona estaba preparándose para ser regenerado o ya fue regenerado esa persona, o puede ser regenerado en ese momento también. Y es un error decir yo me bauticé y recibí el Espíritu Santo, hablé en dos lenguas y ya tengo la salvación. No, porque puede ser antes. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Jesús. Otro ejemplo, Pablo, a mí no me enviaron para bautizar, a mí me enviaron para predicar. Porque es mejor, ¿sabe qué cosa? Es mejor
entender la situación para que todo salga bien. ¿Sabe de dónde sale la herejía? De las cosas que hacemos y no entendemos bien, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes hacen así? Y no, yo no sé, porque así nomás yo cuando vine acá ya así ya lo se hacía, ¿verdad? Y hacemos así nomás, y siempre hacemos así. No, porque así se hace acá, ¿verdad? Cuando no entendemos el porqué de las cosas, se vuelve un tabú. Dice, la salvación puede venir antes de la administración de la señal, durante la administración de la señal o después de la administración de la señal del bautismo. Entiéndase por señal del bautismo el acto físico de bautizar a la persona. Como también así fue en el caso de la circuncisión, la validez del bautismo no reside en quien lo recibe ni en quien lo administra. Reside más bien en el carácter de aquel cuya promesa es significado para el bautismo. Aquel está con mayúscula, quiere decir que es Dios. La validez del bautismo no reside en el que lo recibe, ni el que te da, ni el que lo administra, sino que en Dios. Así terminamos el estudio del bautismo, un poco profundo, ¿verdad? Pero en este caso nos explica este libro, nos da unas pautas y nos da a entender qué es el bautismo. No el que me tengo que bautizar o no me tengo que bautizar. No, eso no está explicando. Está dándonos a entender en qué consiste el bautismo y cuáles pueden ser ideologías erróneas que muchas veces por no saber estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Amén.